ACN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Damos la bienvenida al Dr. Marcelo Lam. Como siempre, contamos con la asistencia de Jenny de Bernardo en las preguntas y Tito en la parte técnica. Adelante, Jenny. Gracias, doctor. Frecuentemente escuchamos el término medicina integrativa y medicina alternativa. ¿Quisiera explicarnos qué quieren decir estos términos en el cuidado de la salud? Medicina alternativa se refiere a todo tratamiento o forma de terapia que no sea común en la medicina convencional. O sea, es una sombrilla muy amplia. Ahí pues se incluyen tratamientos con más o menos estudios científicos, con más o menos comprobación de beneficios, etc. Ahí incluye todo. La medicina alternativa es todos aquellos tratamientos que no son parte de la nomenclatura de la medicina convencional. La medicina integrativa ya se refiere a aquellos tratamientos que no son a veces común en la medicina convencional, pero que cuentan con estudios científicos que demuestran efectividad y seguridad y que por tanto meritan ser integrados por el beneficio que aportan al paciente, ser integrados a los tratamientos convencionales. Eso es lo que se conoce hoy día como medicina integrativa y también se conoce bajo las siglas de CAM. En inglés es Complementary and Alternative Medicine, pero bueno, ya también en español se conoce bajo esa sigla, es muy común en el campo de la medicina alternativa y complementaria. En este caso, en mi especialidad se usa mucho esa terminología porque la medicina tradicional china, a pesar de ser una medicina comprensiva y establecida, incluso legalmente disponible acá en Estados Unidos y en muchísimos otros países, pues no forma parte de la medicina convencional, o sea, tiene su propio sistema y forma parte de lo que se conoce como medicina integrativa o complementaria. Doctor, usted es médico en medicina tradicional china, pero también sabemos que tiene una especialidad en oncología integrada. ¿Se cura de cáncer quien recibe tratamiento con medicina tradicional china? Muy buena pregunta. Realmente es como, igual en ese aspecto es como, podemos decir que es similar a la medicina convencional. Hay pacientes que responden bien y otros, que no responden tan bien. Sin embargo, lo que sí sabemos es que muchísimas personas pues obtienen beneficios con medicina cuando agregan los tratamientos de medicina tradicional china. Y la misma medicina tradicional china, particularmente la medicina herbaria tradicional china, pues tiene una amplia gama, digamos, de tratamientos muy beneficiosos para pacientes con cáncer. Incluso muchos pacientes con esos tratamientos pues obtienen remisión parcial e incluso algunos hasta remisión completa. De modo que es tan importante que en los países asiáticos, no solamente en China, en Corea del Sur, en Japón, en Taiwán, la medicina tradicional china es un sistema de salud integrado, o sea, forma parte de los sistemas de salud nacional. Y en el campo de la oncología particularmente, casi nunca un paciente recibe tratamiento convencional exclusivamente. En los países asiáticos e incluso ya hoy día también en muchos países, en Alemania y otros países, pues se usa de manera integrada para beneficio del paciente porque, como te dije, mejora los efectos secundarios de los tratamientos convencionales, pero además de eso, de por sí sola, tienen una gama amplia de tratamientos antitumorales muy efectivos que se usan como complemento a la medicina convencional cuando los tratamientos pues dejan de ser efectivos o no son tan efectivos, y también como alternativa para aquellos pacientes que ya son refractarios, ¿no?, que no tienen otros tratamientos. Y tiene también una gama de terapias muy importantes, incluso la misma acupuntura
resuelve los efectos secundarios de la quimioterapia y de los tratamientos con radioterapia, con radiación. Incluso el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos recomienda la acupuntura para esos tipos de tratamientos como paliativos para los pacientes oncológicos. De modo que la medicina tradicional china tiene mucho uso y sí, hay muchos pacientes que se benefician y algunos pues tienen la vida, o sea, tienen una remisión parcial muy buena, incluso pueden llegar hasta durar muchísimos años y morir de otras enfermedades. Y sin embargo, algunos, o yo diría, por ejemplo, en nuestra clínica hemos tratado muchísimos pacientes que logran la remisión completa. De modo que en ese aspecto es como la medicina convencional. Hay pacientes que responden bien y se curan y otros pues no responden y no se curan. ¿Qué complicaciones se pueden presentar en los pacientes de cáncer que están recibiendo tratamiento con medicina tradicional china? Comúnmente la medicina tradicional china que usamos en oncología son tratamientos que cuentan con ciertos estudios de efectividad clínica y de seguridad, pero siempre presentan, no hay tratamiento que realmente no presente algún nivel de efectos secundarios, aunque sean muy leves. Uno de los tratamientos que más usamos en nuestra clínica por su efectividad y de amplio uso en oncología es la artemisinina, y la artemisinina puede tener algunas complicaciones, aunque no frecuentes, pero tiene el potencial de bajar el conteo de plaquetas y el conteo de hemoglobina. No sucede frecuentemente, pero puede suceder. El mismo astrágalo, que es una inmunoterapia que usamos en combinación con la quimioterapia, con los pacientes que reciben quimioterapia, o radiación, porque apoya mucho el sistema inmune de la persona, es prácticamente inofensivo, no tiene efectos secundarios severos. Sin embargo, en algunos pacientes aumenta la orinación, o sea, tiene efecto diurético. De modo que tiene efectos secundarios, pero muy leves. Nunca son comparados a los efectos secundarios que producen los tratamientos convencionales que todos conocemos como las quimioterapias y la radiación. ¿En qué momento una persona con cáncer debe buscar ayuda con medicina tradicional china o integrada? Muy interesante pregunta en términos de importancia. Mientras más temprano un paciente con un diagnóstico confirmado como el cáncer, o sea, un diagnóstico serio y confirmado, mientras más temprano busca tratamiento, pues mayor posibilidad tiene de curación o de mejoría. De modo que la respuesta es lo antes posible. Sin embargo, muchos pacientes usan la medicina alternativa porque no tienen conocimiento sobre ella. Usan la medicina alternativa o integrativa, o en este caso la medicina tradicional china, a veces ya en un estadio muy avanzado, cuando han tratado muchísimas cosas. Sin embargo, la medicina tradicional china tiene mucha ventaja si se comienza a usar desde la etapa temprana de la enfermedad, ¿no? Pero por otra parte, ya como tratamiento alternativo o para aquellos pacientes que son ya refractarios a los tratamientos convencionales, pues también brinda una opción muy importante. Claro, el problema está en que de repente uno no conoce la alternativa de la medicina tradicional china y cuando ve que el tratamiento convencional no funciona, empieza a buscar alternativas, pero ya pasó un tiempo bastante largo desde el momento en que supo que tenía la enfermedad. Quizás sea mucho por desconocimiento. Claro que sí. Yo pienso que la formación cultural de la persona influye mucho, no solamente del paciente mismo, pero también del médico que lo atiende, porque si el médico, como hemos dicho ya en otros programas, está educado, formado o entrenado, quiero decir, exclusivamente en medicina convencional, pues no podemos esperar que vaya a recomendar un tratamiento que él desconoce o un tratamiento en medicina tradicional china en este caso. Ya eso está cambiando. Muchos médicos incluso han estudiado medicina tradicional china o investigan, les interesa, pero no todos. De modo que muchos pacientes pues no son referidos. Algunos sí, otros no.
los pacientes tienen que buscar el tratamiento por su propia cuenta. Usualmente es un paciente que ya está recibiendo tratamiento, ha tenido beneficio y le comunica esa información, lo que en inglés llamamos mouth to mouth, ¿no? Información por conversación. De modo que realmente eso es lo que ocurre, porque si las personas pues supieran que tendrían mejor beneficio si recibieran tratamiento con medicina integrativa o medicina integrada, pues lo hiciera, me imagino yo, desde un principio. De ahí lo importante de tener programas como estos que estamos haciendo nosotros, que son programas con información responsable sobre la medicina integrativa, porque también no es menos cierto que cuando decimos medicina alternativa, pues incluye todo, aquellos tratamientos que no tienen fundamento clínico y también se usan por ahí comúnmente por anécdotas y cosas así. Creo que sí, lo que usted está haciendo a través de cada semana de ir informándonos sobre qué es la medicina tradicional china y la posibilidad para beneficio del paciente de que se haga de forma integrada. O sea, no es que hay que elegir o una o la otra. Las dos juntas pueden ayudarnos a que superemos más rápido cualquier enfermedad que tengamos. Sí, eso es muy correcto. En términos de cuidado de salud, a mí realmente no me importa si un tratamiento se originó en China o en Japón o en Francia o aquí mismo en Estados Unidos. A mí lo que me interesa es la parte práctica. ¿Qué beneficios aporta al paciente? Eso es lo importante. De modo que yo pienso, incluso como he dicho en otros programas que hemos tenido, que el futuro del cuidado de la salud, de la medicina en general, va a ser una medicina cada día más integrada. Buscando lo mejor de ambos mundos, por supuesto. Sí. Doctor Lam, usted postula que la medicina integrada para tratar el cáncer arroja grandes beneficios para los pacientes que tienen esa enfermedad. Pero, ¿cómo, cuándo y quién determina que un tratamiento con medicina tradicional china es bueno para un paciente de cáncer? Bueno, la primera, ¿cómo? Haciendo una evaluación clínica de cada caso. Ahí se decide qué tratamientos alternativos o complementarios pueden beneficiar a un paciente de cáncer. Ahora, ¿cuándo? Cuando el paciente busca ese servicio de salud, realmente. Ahí volvemos al punto del meollo. Muchas veces el paciente no lo conoce y busca el tratamiento pues ya un poco tardío. ¿Quién lo determina? Lo determina el médico, es quien recomienda el tratamiento de acuerdo a la patología que presenta el paciente, al estadio de salud, o sea, al estado de salud, quiero decir, y el estadio de la enfermedad. Todo eso influye, pero es el médico quien atiende al paciente quien realmente puede recomendar o recomienda, quiero decir, determina el tratamiento que va a recibir un paciente. Ahí podemos hablar sobre muchas cosas. Por ejemplo, un aspecto muy común que inhibe, afecta mucho en que un paciente reciba tratamiento complementario o alternativo a tiempo, es cuando su médico o los médicos, el equipo médico que está tratando al paciente desconoce los beneficios y las ventajas que tiene o que aportan la medicina integrada, que estamos hablando de tratamientos alternativos con cierta evidencia clínica comprobada y muy beneficiosa para los pacientes. Cuando esos médicos que proveen el cuidado de salud a los pacientes de cáncer trabajan en equipo, bueno, el trabajo en equipo facilita la colaboración entre colegas y mejora la coordinación entre distintos proveedores que cuidan, ¿no? Que aportan, que dan el servicio de cuidado de salud a los pacientes de cáncer. Sin embargo, eso es una ventaja. O sea, facilita la colaboración y también hay una mejor coordinación entre los proveedores. Sin embargo, hay desventajas y de eso se habla muy poco. El trabajo en equipo, sin ningún proveedor con conocimiento en medicina alternativa y complementaria, o lo que, como dije anteriormente, conocemos en inglés como CAM, excluye esos beneficios en el cuidado que recibe el paciente. Y muchas veces el trabajo en equipo, cuando se trabaja en equipo, pues el paciente a veces también confronta una situación muy engorrosa o muy difícil, que es el enforzamiento, el sometimiento forzado. Y de eso muchas veces
la persona no habla, el sometimiento forzado a un tratamiento que él o ella no quieren recibir. Por ejemplo, a veces tenemos en la clínica, encontramos frecuentemente pacientes que no quieren tratarse con quimioterapia o no quieren recibir radiación, pero es necesario que se hagan una cirugía para extraer el tumor porque es viable, pero como tratamiento sistémico solamente quieren recibir tratamiento, digamos, con medicina tradicional china o medicina alternativa. No quieren recibir la quimioterapia. Sin embargo, cuando van al cirujano, el cirujano, como trabaja en equipo, le dice, mira, el protocolo nuestro es que usted reciba la quimioterapia y si no recibe la quimioterapia, yo no te hago la cirugía. O si no recibes la radioterapia, no te hago la cirugía. Lo mismo ocurre cuando el paciente va a recibir, a veces necesita radioterapia, pero en términos de tratamiento sistémico, pues quiere o desea recibir solamente un tratamiento o cuidado de salud con medicina tradicional china, no con quimo. Pues el radiólogo muchas veces le dice, no te puedo hacer el tratamiento con radiación, que es un tratamiento que no es sistémico, un tratamiento focalizado, no te lo puedo hacer si no te haces la quimioterapia. O sea, cuando trabajan en equipo en forma de ganga, tiene beneficios, algunos beneficios en coordinación, pero someten forzosamente al paciente a recibir tratamientos indeseados. Eso es una de las desventajas, tristemente o desafortunadamente, que hoy día confronta el paciente bajo el sistema que tenemos establecido. Entonces, doctor, en cuanto a recibir tratamiento con medicina alternativa o complementaria, ¿yo como paciente tengo algún derecho? ¿Existe alguna ley sobre este tema? Claro que sí, extraordinaria pregunta. Muchas veces las personas, tanto los pacientes como incluso muchos proveedores, muchos médicos desconocen que la persona tiene derecho establecido por la ley en el estado de la Florida y en los demás estados de la Unión Americana, pero aquí específicamente donde estamos ubicados en el estado de la Florida, está el derecho del paciente, derechos y responsabilidades del paciente. Y en uno de, o sea, el acceso, el derecho a que el paciente busque tratamientos alternativos y reciba tratamientos alternativos está muy claro y establecido. Es uno de los derechos que tiene el paciente, pero que, sin embargo, muchas veces o frecuentemente se violan, no se tienen en consideración. Muchas veces incluso he escuchado a algunos médicos, yo siempre recuerdo una frase que escuchaba antes frecuentemente cuando niño, bueno, pues uno tiene complejo de algo, ¿no? Hay personas que quizás hubiesen sido buenos abogados, pero sin embargo estudiaron medicina. Y otros que son buenos abogados y sin embargo hubiesen sido, son abogados, pero hubiesen sido mejor médicos. O sea, se ponen a dar opiniones que no les corresponden. Muchos médicos pues dan opiniones legales, como si fueran abogados, y realmente le dicen ese tratamiento no es legal o no está, o no tiene estado más cual derecho. Y eso no es cierto. El derecho a buscar y a recibir tratamientos alternativos o complementarios o medicina integrativa, como le queramos llamar, o medicina tradicional china, está establecido en la ley. No es que hubo un caso que por jurisprudencia, que hubo un caso que ganó en la corte un paciente. No, está establecido en la ley de derechos y responsabilidades del paciente. Aunque yo esté, por ejemplo, ingresada en un hospital. Exactamente, eso no viola tu derecho como paciente. Lo que ocurre, ahí entra otro tema, que es otra barrera. Los hospitales tienen un equipo legal que son los que establecen las regulaciones, no son leyes, son regulaciones de la institución, de cómo el modus operandi de la institución. Entonces, el médico o la enfermera, todo el personal de salud, pues se guía por eso y no lo puede modificar. ¿Y qué ocurre? Hay un método para tú accesar a la medicina alternativa si estás ingresada en un hospital y hay que hacer una petición formalmente a esa institución para que no obstruya el acceso
de tu proveedor de medicina alternativa al paciente, quiero decir. O sea, eso es un procedimiento que se hace. Pero ya si la institución, lo que ocurre es también que los seguros de mala práctica, las pólizas de seguro de mala práctica que tienen las instituciones, pues muchas veces, o la mayoría de las veces, pues no cubren los tratamientos alternativos. Y por eso ellos se protegen también de que un paciente no vaya a recibir tratamiento alternativo en su institución y luego pueda ser demandado por los resultados o cualquier negligencia. Y lo que ocurre es que en la petición que se hace, pues el proveedor licenciado en medicina alternativa, pues necesita esclarecer en todo eso muy bien que release, no sé decir eso en español, que descarga a la institución de cualquier responsabilidad. Y tiene que, por supuesto, la mayoría de las instituciones pues requieren que menciones o le muestres prueba de que tú tienes seguro de mala práctica. Eso es todo. Pero el acceso al paciente no lo pueden obstruir legalmente, particularmente si el paciente está imposibilitado físicamente de viajar a una clínica donde se provea el tratamiento que él ha solicitado, él o ella. Claro, sería interesante entonces si alguien tiene, saberlo al principio, o sea, conocer, que me explicaran si yo voy a ingresarme, que tuviera la explicación de qué puede llegar a pasar si requiero, por ejemplo, una medicina integrada. Correcto. Eso debería ser así, pero sin embargo no se explica, se omite y muchas veces incluso se ignora o se le niega al paciente, que es una violación, o sea, es algo contra la ley. Incluso, como dije anteriormente, en mi opinión, es una falta de ética, pero también tiene cierto componente que puede llegar hasta considerarse una negligencia, porque realmente si hay un paciente que está en una institución ingresado y no tiene manera de poder ir a ver a su otro proveedor que le provee la medicina alternativa, pues el acceso a ese paciente no se debe de violentar. Y por otra parte, digamos, cuando el paciente no está en un hospital, simplemente va a la oficina, al servicio ambulatorio de un médico, y ese médico, ese profesional, le dice, no, la medicina, ese tratamiento de medicina alternativa o medicina tradicional china o integrada, como quiera llamarle, pues no está aprobado o no es efectivo. O simplemente así, con estas palabras que lo han dicho se le dice a muchos pacientes, eso no sirve, eso no es efectivo. En mi opinión es una falta de ética y es hasta una negligencia, porque ofrecer información basada en asumir sin investigar, pues no tiene fundamento, y eso es un problema y va en detrimento al paciente, a la persona que puede realmente beneficiarse de esos tratamientos. Es que en realidad la única meta es la curación del paciente. Si para eso necesito algo que no es lo convencional y sí lo integrado y funciona, bienvenido sea. Pero yo pienso que es cuestión de la formación cultural donde ha crecido la persona, que no ha estado expuesto. Mira, te pongo un ejemplo. Los otros días tuve una conversación con un oncólogo muy amigo mío, un gran profesional. Incluso él usa mucho y recomienda mucho la medicina integrada. Pero bueno, teníamos la conversación sobre el té, porque el hombre ahora se ha convertido en un fanático del té, le gusta el té e investiga y la calidad del té y el sabor, todo, es un fanático. Pero tuvimos esa conversación sobre por qué los médicos, por ejemplo, no recomiendan té cuando hay una persona que tiene los triglicéridos altos o el colesterol alto. O sea,
Y la realidad es que llegamos a la conclusión que es un problema cultural. El médico no tiene la formación sobre el uso de la medicina herbaria, número uno. Y número dos, ese médico creció en una casa muy probablemente donde nunca tomaron té o toman. Entonces, si él no tiene esa formación cultural, pues ¿cómo lo va a recomendar si él mismo desconoce, no toma té? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Que te pongo en un médico, un oncólogo en este caso, que nunca ha sido formado en la medicina herbaria o la medicina tradicional china, o que, olvídate del entrenamiento, que eso no existe, no recibió entrenamiento en medicina alternativa o complementaria, pero que tampoco tiene la vocación de investigar, pues ese médico no le va a ofrecer a ese paciente esa alternativa o esa medicina integrada, porque, como dijimos anteriormente, no tiene que ser exclusivamente una alternativa, o sea, no tiene que sustituir a un tratamiento convencional. Doctor, hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos. Con gusto. TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.